Muchas gracias a la gente y a todo el equipo del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires por la invitación. Como bien dijo la gente de Argentrigo que me precedió, mi nombre es Andrés Grasso, yo soy ingeniero agrónomo y trabajo en Fertilizar Asociación Civil, coordino el comité técnico. Para los que no lo conocen, dos palabritas sobre Fertilizar. Fertilizar es una asociación que está compuesta por la industria que distribuye y vende los nutrientes para los cultivos, es decir, los fertilizantes. Nosotros lo que hacemos es trabajar en la nutrición de cultivos y el uso responsable del suelo, ¿sí? Hoy lo que les voy a hablar y les voy a contar rápidamente es qué pasó con el consumo de fertilizantes enfocado en trigo, y después voy a repasar muy rápidamente algunos conceptos generales sobre lo que es la nutrición del trigo y lo que estamos viendo de fertilizar desde el área técnica para esta campaña, y qué es lo que esperamos hacia donde tiene que ir la estrategia de nutrición o la nutrición del cultivo en el ámbito de los productores. ¿Está bien? Entonces esto que les muestro acá es una figurita que tiene la evolución del consumo de fertilizantes, consumo en el agro, a lo largo de los años, ¿sí? Allá por el año 90 empezó muy incipientemente con unas 300.000 toneladas de consumo de fertilizante, para llegar al último año, el 2018, a 4.300.000 toneladas de fertilizantes consumidos. Como ven, hay una tendencia grande a la incorporación de tecnología desde su comienzo, pero esa incorporación no fue lineal, ¿sí? Sigue determinados ciclos que están asociados a los ciclos, sobre todo de los márgenes económicos del productor. En general, lo que pasa con la nutrición de cultivos es cuando el productor está ganando plata, es decir, que los márgenes son positivos, empieza a incorporar tecnología. Eso es el primer vector, el más importante. Y el segundo es que la fertilidad natural del suelo, la fertilidad química, y ahora le voy a mostrar dos cositas, va decayendo debido al manejo que estamos haciendo actual de la nutrición. ¿Está bien? Entonces el productor se empieza a dar cuenta que con lo que tiene el suelo, con los nutrientes disponibles, no alcanza a satisfacer esa expectativa de rendimiento que tiene, ¿sí? Entonces, como les conté recién, desde el año 90 hasta esta parte, el consumo viene creciendo. ¿Qué pasó los últimos 6 años? Un poco lo que dijeron anteriormente, los últimos 3 años del gobierno anterior el consumo de fertilizantes venía para abajo, ¿sí? Básicamente porque los números para el productor estaban bastante más flacos, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Y llegamos a un piso que hacía bastante que no teníamos, de 2.400.000 toneladas. Enseguida, cuando cambió la política de retenciones y comercialización, sobre todo haciendo foco en las gramíneas, el mercado saltó mucho para arriba. Entre esta punta y esta punta el mercado creció en 3 años un 33%, en donde, como ven, no sé si están todos familiarizados con los productos, ¿sí? En general en la Argentina consumimos muchos productos que son nitrogenados, urea y WAN en general, muchos fertilizantes que aportan fósforo, MAP, DAP, superfosfato triple y superfosfato simple, y por último algo que se aplica a azufre, que son sulfato de calcio y tiosulfato de amonio, ¿sí? Después, si quieren hacer alguna presión sobre esto me lo preguntan, pero como ven, el grupo de fertilizantes que creció más que nada en esos últimos 3 años son los nitrogenados, que están muy asociados fuertemente a las gramíneas. ¿Qué gramíneas? 3, las que dijo el secretario de Agricultura: maíz, trigo y cebada. Y esto un poco empieza a aplicar por qué ese salto tan grande, ¿sí? Volvieron las gramíneas, volvieron el volumen del consumo de las gramíneas. Este es el consumo que va y que se despacha solamente para el cultivo de trigo. Un poco con lo que les contaba recién, desde el año 2011 el consumo iba cayendo de la mano de, le sacaban un poco la pata a la dosis, a la cantidad y al tipo de nutrientes que estaban incorporando, y caía mucho el área, ¿sí? Enseguida, cuando cambia la política, el mercado sube. Fíjense que yo le dije que el mercado total era de 4.300.000 toneladas, alrededor del 30% de ese mercado solamente se consume en trigo, ¿sí? Y en 3 años este mercado casi que se duplicó. En el 2015 fue de casi 600.000 toneladas, llegando el año pasado a 1.200.000. Pensamos que este año se va a repetir, ¿sí? Con una leve tendencia por ahí a que sea un poquitito más grande en función de lo que pase con el área de siembra. Seguramente los chicos de la bolsa de cereales nos van a decir qué pasa. Nosotros estamos viendo lo mismo, alrededor de un 3 o un 4% del área sube. Como la campaña climática es buena y el número es muy parecido al del año pasado, pensamos que este numerito se va a repetir o puede ser levemente superior, ¿sí? Bueno, ¿cómo se compone ese número, todo ese consumo, ese 1.200.000 toneladas? Y bueno, esto que ven acá es el promedio de rendimiento del trigo de por lo menos los últimos 10 años, ¿sí? La nutrición de cultivo es un factor muy importante que determina el rendimiento. Como ven, el rendimiento tiene una leve tendencia a ir para arriba, pero en general en los últimos 10 años está estancado, ¿eh? El rendimiento por hectárea en general está alrededor de esos 3.000 kilos, con una oscilación en función de si es un poquito más húmedo o un poquito más seco, pero los últimos 10 años
la producción por hectárea que tenemos de trigo está más o menos estandarizada. Este es el área, obviamente lo que veíamos recién. Estos datos son oficiales, son del Ministerio de Agricultura de la Nación. Obviamente entonces el consumo se explica sobre todo por el aumento del área. Y esto que les muestro acá es la dosis media que está usando el productor y que viene usando. Como le conté recién, venía con una tendencia de alrededor de 200 kilos por hectárea, con una caída muy abrupta cuando empezó a tener problemas de comercialización y de precio del producto. Y por último, ¿qué es lo que pasó el último año? Y acá hay un dato que para nosotros es muy alentador. De los últimos 10 años, las últimas 10 campañas, la dosis más alta de uso, ¿sí? Si bien corrigió poquito en términos de nutrición de cultivos, ya podemos decir que de los últimos 10 años, el año pasado, el que pasó, la campaña 18-19, el consumo fue el más alto de todo. ¿Cómo? Y acá ya empiezo a introducir en lo que es manejo de nutrición. El productor está definiendo esos 206 kilos con la famosa dosis óptima económica. Que esa dosis óptima económica es una dosis que la gente que trabaja en nutrición de cultivos empezó a desarrollar allá por la década del 80, en donde lo que hacíamos era poner la cantidad de nutriente que pagaba el retorno del uso, ¿sí? Entonces, cuando estaba bien usada esta dosis, ¿sí? Si estaba realizada correctamente, lo que hacía era cubrir eso que necesitaba el cultivo y el resto del cultivo lo sacaba del suelo. Entonces, si la dosis está bien corregida, ¿sí? Lo que hacía era degradar el recurso, es decir, el suelo, la fertilidad química, hasta un nivel, porque si esa dosis se mantenía estable, en algún momento el sistema se estabiliza. Lo que pasó es que, como yo le mostré recién, ese vaivén económico hace que esa dosis de uso económica vaya para abajo. Entonces lo que pasa es que al ser subejecutada, nunca para de degradarse el recurso, ¿sí? Esto que le muestra acá son mapas que presentamos hace unos 10 días en Rosario, en el simposio de fertilidad que organizamos cada 2 años en la asociación. Y lo que muestran estos mapas, hechos por la gente del INTA Balcarce, ¿sí? Con el apoyo de Fertilizar, es la disponibilidad de nutrientes. En este caso le traje 2. El que está interesado en este tipo de cosas, está todo publicado en la página del simposio y lo pueden ver. Siempre hacemos todos los nutrientes, pero le traje 2 que son los más controvertidos. Lo que ven acá es la disponibilidad de fósforo, ¿sí? En el área agrícola nacional más importante. Todo lo que es naranja, ¿sí? Amarillo y rojo, son lugares de deficiencia de fósforo, es decir, que los cultivos que se produzcan ahí están limitados por fósforo, ¿sí? Van a rendir menos. Como ven, en el 2011 la disponibilidad era alrededor del 60%, todos esos colores se expanden, ¿sí? En todo el área. Esto es 7 años, 2011 fueron las muestras y la publicación de este trabajo, y lo terminamos de hacer el año pasado y lo publicamos hace 10 días. Este es el caso del zinc, lo mismo, los colores esos naranja, rojo y amarillo se expanden con respecto a lo que estábamos haciendo hace 7 años, ¿sí? Acá no pasaron 40 años ni 50 años de agricultura, son 7, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos que está cambiando y que el productor evidentemente empieza a tomar nota, lentamente pero va tomando nota? Es que esa capacidad de suministrar nutrientes que tienen los suelos hacia los cultivos se va agotando, y ese agotando se agota rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos incorporando, si bien en trigo es un poquito más lenta la incorporación de la nueva genética, hay genética nueva, sobre todo en los últimos 10 años, que tienen mayor potencialidad de rendimiento, ¿sí? Y es esa leve tendencia a la alta que les mostré cuando les mostré que los rendimientos van para arriba. La genética puede lograr más rendimiento, y ese rendimiento lo está haciendo a expensa de la disponibilidad de nutrientes que hay en el suelo, ¿sí? Nosotros, desde el punto de vista del manejo de la nutrición, no estamos aportando a cubrir esas necesidades, esa potencialidad que tiene el cultivo, y mucho menos a cuidar los nutrientes que están en el suelo. ¿Está bien? Y esto las plantas lo saben, son algunos datos que hacemos en Fertilizar todos los años, son análisis de tejido foliar, es decir, lo que queremos ver es falta de nutrientes en el suelo, con la estrategia de nutrición que tiene el productor hoy no alcanza para cubrir esa necesidad, y la planta se está dando cuenta, lo sabe. Hacemos análisis de tejido foliar, y lo que les muestro acá, no solamente del trigo, sino de los cultivos más importantes, es la cantidad de casos del año pasado que tuvieron deficiencia de los nutrientes, ¿sí?, que limitan el rendimiento. Entonces, rápidamente y en líneas generales, tenemos un problema bastante importante de azufre. Yo ahora les voy a mostrar una figurita, pero el azufre, la descripción de respuesta y necesidad de fertilización con azufre en la Argentina son de por lo menos del año 95. ¿Sí? Es decir, ya pasaron 20 años. En Estados Unidos, y lo vimos en el simposio de la semana pasada, trajimos un técnico que trabaja en la Universidad de Kansas,
Le pasó lo mismo que en Argentina, descubrieron la deficiencia de azufre 10 años después. Ya lo tienen resuelto. Todos los cultivos están fertilizados con azufre. Fíjense lo que yo le mostré del mercado, no le voy a mostrar la figurita de vuelta, pero ese 12% del consumo de fertilizantes azufrados. Y sin embargo el cultivo, todos, en general son los que más limitados están en azufre. Acuérdense que si yo pongo mucho nitrógeno, pero falta azufre, el rendimiento va a estar limitado por ahí. Entonces, en general, y ahora después les voy a mostrar una cosa que estamos haciendo, siempre cuando hablamos de nutrición tiene que ser balanceada, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si comemos mucha carne, pero nos faltan otro tipo de fuente de alimento, y vamos a tener un problema por los hidratos de carbono. Y si nos vamos para el otro lado, lo mismo. ¿Está bien? A la planta le pasa lo mismo. Fíjense el caso del maíz. El maíz es paradigmático, porque ahí sí los híbridos y la tecnología entran muy fuerte. Entonces tenemos una aspiradora de nutrientes que tiene muchísima potencialidad de rendimiento, y lo estamos subfertilizando en todos los nutrientes. Un caso muy importante para el maíz es lo que está pasando con potasio. ¿Sí? 29% de los casos están limitados en potasio. El potasio es un nutriente que está muy disponible en los suelos argentinos, o por lo menos estaba. ¿Sí? Y por último, el caso de la soja. Solo fertilizamos soja en Argentina con algo de fósforo, algo. ¿Sí? Fíjense cuál es el problema. El 44, es decir, la mitad de los campos que ustedes ven de soja están deficientes en fósforo. ¿Sí? Y el 33% en azufre. Así que hay que empezar a tener presente que si queremos ver si el cultivo está nutrido, tal vez en la misma campaña no lo podemos corregir, pero sí son datos que hay que empezar a mirar. Bueno, yo les voy a contar ahora algunas cositas de nutrición de los diferentes tipos de nutrientes que les mostré ahí. Nitrógeno, fósforo y algo de azufre son lo más importante para los cultivos, y voy a hacer poco en trigo. Y por último les voy a mostrar lo que estamos trabajando ahora en cuanto a toda la estrategia de nutrición y todos los cultivos. Creo que con el tiempo vengo bien, voy a ir rapidito, cualquier cosa, si tienen alguna duda, después me preguntan. Entonces, ¿qué es lo que vemos de la nutrición nitrogenada? Estos son trabajos hechos acá en el sudeste bonaerense, fíjense, son más de 10 campañas. Los diferentes colores de las curvas son los diferentes grupos de variedades de trigo. Grupo de variedad 1, que en general son cultivos que son un poquito más vagos para generar rendimiento, pero que generan buena calidad en términos de proteína. Después están los del grupo 2, que son los más difundidos en general, que son cultivos que hacen mucho rendimiento, o más rendimiento que el grupo 1, pero les cuesta un poquito más la calidad. Y por último, los grupos 3, que son muy rendidores y generan poca, 10 minutos, generan poca calidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo y lo que les muestro acá? Esto es rendimiento, en el primer gráfico, en función de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, lo que hay disponible en el suelo más el fertilizante. Y de este lado es la calidad, es decir, la proteína. ¿Cómo evoluciona la proteína en función del nitrógeno disponible en el suelo? Para el mismo grupo. Entonces, como ven, el ajuste que hace el productor en general es este, alrededor de 120 kilos de nitrógeno por hectárea. Si para acá, no presta mucha atención en esto, la relación que hay entre la variedad, la genética que está poniendo y la relación calidad y rendimiento. Entonces, como en general está usando este tipo de variedades, o la de arriba, fíjense, con la misma cantidad de nitrógeno, esta variedad rindió 4.600 kilos con 10% de proteína, esta 5.400 con 9,5 y esta 5.800 con 9. Lo que nosotros decimos es, si hay problema de proteína, en general el problema es un desajuste de nitrógeno. Y eso es así en el 95% de los casos. El 5% restante es porque puede haber faltado agua. ¿Sí? Pero si no, si ustedes tienen problemas de calidad, más allá de que se la paguen o no se la paguen, es el mejor indicador para empezar a revisar la estrategia de nutrición de nitrógeno. ¿Qué pasa cuando nos movemos más para adelante y hacemos un ajuste en 160 kilos de nitrógeno disponible? Tengan una idea que en general en los suelos hay entre 30 y 40 kilos de nitrógeno disponible en promedio, depende del año, si llueve más, si llueve menos, si el año anterior el cultivo rindió mucho, si lo fertilice bien o lo fertilice mal. Pero cuando vamos a 160 kilos, obviamente los rendimientos aumentan. Y fíjense lo que pasa con la calidad. Ya tenemos dos variedades que están entrando por lo menos en calidad, 10,5, ¿sí? Alrededor de 11. Y obviamente los que son más rendidores, si bien tenemos 6.400 kilos, acuérdense que esto es el sudeste bonaerense, es esta zona, 9,5. Y por último, si los ajustes son a 200 kilos de nitrógeno, acuérdense, yo les mostré que la dosis promedio es 200 kilos de fertilizante, ¿sí? 200 kilos de nitrógeno menos 40 son 160. Estos serían 300 kilos de urea nada más. ¿Ah? El productor está usando 206 ahora que levantó la dosis. Estaba en 190, ya va a estar en 178. ¿Está bien? Cuando tenemos problemas de calidad a nivel global,
Siempre nosotros del área de nutrición decimos hay que prestar atención al nitrógeno. Después viene la historia de si hay precio, de si tiene margen, de si puede incorporar tecnología o no la puede incorporar. Lo que no podemos ir discutiendo sobre este tipo de resultados. Si quiero hacer un trigo con calidad, tengo que empezar en nutrición. ¿Cuál primera? Nitrógeno. ¿Está bien? Y por último, si vamos a una fertilización más intensificada de nitrógeno, fíjense los rendimientos, fíjense ya no importa la variedad, todas las variedades llegan a la calidad. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando con variedades de grupo 3, obviamente tengo que pensar que si estoy ajustando a 120 kilos de nitrógeno, como hacen en general el promedio de los productores, y va a ser difícil llegar a esa calidad. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con el fósforo? El fósforo, el indicador que usamos para manejar fósforo es el fósforo del suelo. En general decimos fósforo Gray, ¿sí? En parte por millón. Análisis de suelo, tengo el dato de fósforo, y el dato de fósforo se usa como si fuese un termómetro, ¿sí? El termómetro nos indica si tenemos o no tenemos fiebre. Bueno, el fósforo Gray hay que usarlo igual, ¿sí? En función del nivel crítico de fósforo para cada uno de los cultivos, ese es el mejor indicador para nutrir con fósforo o no, ¿sí? Si estoy debajo de ese umbral crítico, es decir, si llego a esa temperatura que me dice que tengo fiebre, tengo que fertilizar, ¿sí? Y ahora les cuento por qué. Esto que ven acá son los diferentes umbrales críticos, es decir, cuándo tengo que fertilizar para todos los cultivos. Vamos a hacer foco en trigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejamos este dato? Cuando llegamos a este umbral crítico, que para trigo es alrededor de entre 15 y 20 partes por millón de fósforo en el suelo, es cuando nosotros sabemos que estamos perdiendo del rendimiento potencial que tiene el trigo en ese lote el 10%. Y así manejamos todos los cultivos, ¿sí? Eso es un acuerdo técnico general. Hasta el 10% podemos dejar bajar el rendimiento potencial del cultivo y después tenemos que entrar a fertilizar. ¿Por qué tenemos que entrar a fertilizar en toda este área? Fíjense, porque con una caída muy leve en el nivel de fósforo en el suelo, lo que estoy pagando en términos de rendimiento es muchísimo mayor. Y además, el éxito de tener respuesta, cuando agregamos fósforo al cultivo, es la máxima, ¿sí? Después la estrategia de cuánto fósforo queremos poner, esto es la pregunta pongo o no pongo. ¿Tengo fiebre? ¿Tomo el remedio o no lo tomo? Acá lo mismo. El nivel de fósforo es crítico, pongo fósforo con los fertilizantes. Después la cantidad de fósforo es cuánto quiero yo dejar caer este valor en el suelo. ¿Sí? ¿Cuánto quiero dejar que crezca la fiebre? Como vimos recién, en general el productor, podríamos decir que está fiebrado. Yo les mostré el mapa de fósforo recién a nivel general de los lotes en la Argentina, 7 años, ¿sí? Cómo se expandió toda esa zona. Hoy en general no van a encontrar ningún suelo en toda esa zona que yo pueda decir no pongo fósforo, ¿sí? Y esto es lo que yo le contaba de azufre, fíjense, estos son también para esta zona, tiene alrededor de 10 campañas. El azufre es un nutriente importante, es el tercero para la Argentina, pero es un nutriente secundario para las plantas, ¿sí? Los 3 más importantes son nitrógeno, fósforo y potasio. Potasio tenemos. El cuarto que entra es el azufre. Esto es lo que pasa en trigo, ¿sí? Alrededor de 230, depende del nivel de azufre en el suelo, pero puede llegar hasta 400 kilos de respuesta. ¿Está bien? Así que hay que empezar en todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y con esto termino. Lo que estamos haciendo en fertilizar tenemos una red de experimentación en donde lo que estamos haciendo es testear diferentes estrategias de manejo, no nutriente por nutriente, sino con todo el bagaje y esa información que yo les mostré recién. Lo que hacemos es, tenemos una estrategia que es un control sin fertilizar, aunque a ustedes les parezca mentira, hay un montón de gente que todavía no fertiliza, sobre todo en el cultivo de soja. Una fertilización media actual, que es lo que hace el productor, en donde incorpora nitrógeno y fósforo. Una fertilización promedio, que le llamamos nosotros, que ahí es donde lo que hacemos es incorporar un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Un análisis de suelo. Hacemos un análisis de suelo, vemos la cantidad de nutrientes que tiene el cultivo, y entonces obviamente el diagnóstico nos lleva ya a incorporar el azufre, además de nitrógeno y fósforo. Y por último, la última, que es, además del diagnóstico del análisis de suelo, incorporar, complementar el diagnóstico del análisis de suelo con expectativas de rendimiento. ¿Qué es expectativa de rendimiento? Es conocer cuánto puede llegar a rendir ese cultivo que yo tengo en el lugar donde estoy. Es decir, tener una idea del ambiente, de cuánto va a demandar el cultivo de nutrientes. Entonces, en función de eso, nivelamos, obviamente, de vuelta los 3 nutrientes y obviamente, como les mostré en los mapas, ya empieza a aparecer el zinc, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos fue con el trigo? Acá les cuento, son campos de productores, el que decide el cultivo es el productor, no nosotros. Nosotros lo que hacemos es, en donde está esa gran parcela en el medio del lote, experimentamos estas estrategias que le conté, ¿sí? Y algunos de los resultados, estos son 3 años de las últimas 3 campañas. Fíjense, ahora les cuento los resultados, pero esta campaña fue una campaña buena, esta campaña fue una campaña recontra seca, y esta última campaña es una campaña
de húmeda a muy húmeda. En algunos lotes, en algunas parcelas tuvimos problemas porque se pasó de agua, ¿sí? Con enfermedades. Pero fíjense lo que les cuento. Esto es la no fertilización. Obviamente, en general, el productor triguero fertiliza, pero si nosotros queremos comparar cuánto está aportando la fertilización potencialmente contra la no fertilización, lo ven acá. Este es el rendimiento relativo, ¿sí? Es decir, comparar este tratamiento con este. Entonces, el 30% de la nutrición, yo le digo de máximo rendimiento, no es potencial, ¿sí? Puede subir bastante más, es lo que puede llegar a hacer el productor incorporando diagnóstico, como le conté, es el 30%. ¿Sí? Lo que hace hoy está perdiendo o está dejando en el camino, en promedio, para toda esa gran región que les mostré, alrededor del 13% del rendimiento. ¿Por qué? Por no hacer un análisis de suelo y no incorporar a ese análisis de suelo y el diagnóstico alguna idea de lo que está pasando en el ambiente. Los chicos de la bolsa, esto es un dato, lo tienen ellos y lo desarrollan ellos, en general contabilizan la cantidad de productores que hacen análisis de suelo, ¿sí? En general todos fertilizan, pero solamente el 14% de los productores que hace grano hace análisis de suelo, ¿sí? Todo lo que yo le conté recién es en base a un análisis de suelo, si no, no podemos empezar a hablar de nutrición si no sabemos la disponibilidad de nutrientes en el suelo. De 10 productores, 1,5, a veces 2, hace análisis de suelo. El resto no lo hace. Entonces aplica esa gran receta que, como vimos, es esa dosis de uso económica que termina perjudicando el rendimiento, como vemos acá. En el mejor de los casos se pierde un 13% y degrada el suelo. Y las dos cosas. Haciendo un análisis de suelo y comparando el azufre a su recomendación de nitrógeno, puede recuperar por lo menos el 50% de esa pérdida que está teniendo, ¿sí? En términos de porcentaje, en términos de kilos son 2.000 kilos, ¿sí? Para los 3 años, ¿sí? 2.000 kilos son alrededor de 700 kilos por año, lo que se está perdiendo, y podría recuperar unos 300 a 400 kilos de trigo haciendo ese numerito. Por último, un numerito, ¿sí? Para ver si lo que estamos hablando se paga o no se paga. El planteo es moverse de estos 150 kilos de nitrógeno disponible a los 200, es decir, agregar 50 kilogramos de nitrógeno, que son 108 kilos de fertilizante nitrogenado, en este caso es urea. Al precio de la urea son $46 más por hectárea. La producción extra de incorporar esos 50 kilos son alrededor de 466 kilos. Uno es con calidad, otro sin calidad. Yo el número lo tomé igual, es el mismo precio del trigo. Son alrededor de $70 extra. Se estaría ganando por invertir 46, 24. ¿Sí? Alrededor de un 50%. ¿Está bien? Bueno, para finalizar, y termino el horario, algunas recomendaciones. Recuerden que para maximizar los márgenes y la productividad de trigo tenemos que incorporar el diagnóstico, análisis de suelo, después puede venir agricultura de precisión, agricultura por ambiente, es necesario y hay que hacerlo, pero por lo menos análisis de suelo, y complementarlo con expectativas de rendimiento y calidad, considerando de vuelta nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Realizar un análisis de suelo es fundamental para todo este tipo de manejo. Hay algunos datos con nitrógeno mineralizable, no quiero que se mareen, pero ayuda a tener una mejor eficiencia del uso del fertilizante nitrogenado. Ajustar las dosis de nitrógeno con modelo de simulación, como le mostré recién, para tener una idea, alrededor de 35 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano de trigo, si quieren llegar a esa cantidad de kilos, ¿sí? Y con calidad. Este es un número, un promedio muy global, pero si se manejan con ese número, van a andar bien. De doblar las dosis cuando son dosis altas, ¿sí? Para minimizar el escape de nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno se mueve y si llega al agua o si se va para arriba genera efecto de gas invernadero y eso no lo queremos. Argentina no está en ese lugar porque usa muy poco nitrógeno, pero si vamos a empezar a hacer usos un poquito más intensivos hay que empezar a considerar ese manejo. Y por último, no dejar de pensar en fósforo y azufre. Acuérdense los umbrales entre 14 y 16 partes por millón para fósforo y 1 parte por millón para zinc. ¿Está bien? Con esto termino. Por suerte la nutrición volvió en trigo, volvió a esos niveles que tenían, que no eran para festejar, pero por lo menos volvieron, habían bajado mucho, ¿sí? Tenemos la dosis más alta de las últimas 10 campañas, los valores son insuficientes para alimentar toda la genética que tenemos de trigo, y quedémonos con esta idea de que existen oportunidades de mejora a lo que está haciendo hoy el productor en términos de calidad y de rendimiento. Muchas gracias.